Ya disponemos de las piezas del puzzle que nos ofrecen los conocimientos para ver el cuadro de cómo manejar los eventos en la programación orientada a objetos en ABAP. Aún así, queremos ver otros conceptos de cómo manejar los eventos para todas las instancias de una clase. En cuanto sabemos que en la programación orientada a objetos es posible instanciar la misma clase con diferentes referencias manejadoras, y estas referencias las queremos vincular también con la forma en la que se puede levantar un evento. Para entender este concepto tenemos que dirigirnos a la carpeta de las clases para empezar con la creación de una nueva clase. ZCL es el nombre de la clase, con el índice 41 para indicarle que esta sería la clase del building o el edificio. Queremos tener esta clase del edificio que va a tener diferentes entradas o puertas, y cada puerta, cada entrada se va a cerrar conforme a la forma en la que se puede levantar un evento. Indicamos lo que sería la descripción para asignar la orden de transporte y empezar en la encapsulación pública a definir primero el evento. En el public section es donde utilizamos un evento de instancia a través de la palabra reservada events para indicar el nombre del evento, que es block entry o entrance. Podemos indicar que es la entrada bloqueada. Exporting value para exportar también un valor, un parámetro en cuanto se levanta el evento con el nombre de la entrada entry, y este entry lo iremos a poner de tipo cadena de caracteres dinámica con type, y después del type utilizamos el nombre string para este tipo. Sabemos que es posible, por ejemplo, definir el evento sin ningún parámetro que exporta. También podemos tener estos casos. Hemos utilizado los parámetros para disponer también de alguna información adicional. Simplemente menciono que es posible definir eventos sin la necesidad de agregar en su firma los parámetros. Con métodos definimos el método closeEntry para cerrar la entrada. Dependiendo de la puerta o del número de la puerta o del nombre de la puerta, iremos a bloquear o cerrar una entrada. Y definimos un atributo con el nombre entry del mismo tipo cadena de caracteres dinámica para utilizarlo en cuanto instanciamos la clase con diferentes referencias. Con add implementation for close entry es donde agregamos la implementación. Este método se va a encargar de levantar el evento con raise event. ¿Cuál es el nombre del evento? El nombre del evento es blocked entrance, y después con exporting podemos indicar en el parámetro que tenemos a nivel del exporting value entry, iremos a exportar el valor que iremos a tener en el atributo que tenemos de instancia sobre la misma clase. Dejamos activa la clase que levanta el evento. También tenemos la definición en la misma clase y seguimos con una clase que va a manejar este evento. ZCL con el siguiente índice es la clase de los accesos que permitimos para tener el acceso de cada puerta. La podemos ver esta clase. Y con la asignación de la orden de transporte empezamos con el código. Primero definimos lo que sería el método que va a manejar prácticamente el evento de la anterior clase. Si tenemos el evento de tipo instancia, utilizamos un método con methods indicando on y el nombre del evento. Para el nombre del evento lo tenemos con blocked entrance, y tenemos que indicar a continuación lo que sería for event, el mismo nombre que tenemos en la anterior clase, block entrance, y seguimos con lo que sería el nombre de la clase con off. Este off lo podemos tener incluso en una nueva línea para agregar el nombre de la clase, ZCL. Tenemos la clase 41, building, incorporamos el nombre de la clase con la ayuda del control espacio y seguimos con importing para importar lo que sería el parámetro que exporta el evento. Lo tenemos también en la definición de este método. Y después agregamos lo que sería la implementación a través de la opción disponible en Eclipse. Como lógica de programación podemos definir incluso en la misma clase, en la encapsulación pública, para saber las puertas o la puerta que hemos bloqueado. Podemos tener una tabla interna con puertas. Esto lo podemos definir como miembro estático, class data. Después con table blocked entries indicaremos el tipo table of string para tener una tabla interna con las puertas bloqueadas o con las entradas bloqueadas por el manejo del evento.
Y en la lógica del método simplemente con un append podemos agregar una cadena de caracteres a la que iremos a concatenar lo que es el parámetro que recibimos del evento. Entry, blocked, le agregamos como el nombre de la entrada se ha bloqueado y todo esto lo iremos a agregar a la tabla interna que hemos definido como atributo estático en la clase. Activamos y de nuevo iremos a la clase main donde tenemos el método de ejecución, clase de apoyo que hemos utilizado para probar todas las implementaciones, las lógicas. Comentamos el anterior código, dejamos un espacio para tener los ojos atentos a esta implementación. Se trata ahora de tener múltiples referencias, instancias de la clase building, la clase que levanta el evento. Con data definimos el nombre de la referencia, global object, North Building, el edificio del norte, North Building, y seguimos después del nombre de la referencia con la instancia de la clase que sería ZCL 41 Building. Tenemos la declaración de la referencia junto con la instancia y apuntamos con esta referencia. Se trata de tener múltiples referencias de la misma clase, múltiples instancias. Copiamos esta instrucción con control C después de haberla insertado y la iremos a pegar 3 veces para indicar que también tenemos el edificio del sur. Esto indicando sería el south, también del este y oeste, indicando en inglés sería east y west. Todo esto para tener diferentes referencias y también tenemos que entender que tenemos diferentes instancias porque tenemos 4 veces la instrucción new que genera 4 instancias en la memoria del servidor de aplicaciones en este contexto de ejecución. Y ahora si queremos establecer manejadores de la clase del acceso que va a manejar los eventos que pueden levantar estas referencias o estas instancias, tenemos que declarar otra referencia con el nombre Global Object Access que tiene que ver con la clase manejadora que es new ZCL 42 Access es el nombre de la clase, la incorporamos con el nombre completo a través de la combinación de teclas control espacio y también tenemos esta referencia. Ahora, si establecemos un handler a través del setHandler, este manejador, para la instancia Global Object Access, prácticamente para el método, mejor dicho, método manejador, y esto lo tenemos que hacer con for para agregar lo que sería la instancia del edificio del norte. Empezando de esta forma, podemos copiar ahora esta instrucción insertando y la copiamos y la pegamos 3 veces más para indicar que establecemos un manejador para la referencia del norte, un manejador para la referencia del sur, un manejador para la referencia del este y también tenemos el west para tener prácticamente cubiertos todos los casos. Ahora si es posible venir con la referencia del norte para indicar que ésta establece en el atributo que tenemos público de la clase un valor para la entrada o para la puerta, le podemos indicar north directamente. Con doble clic en la cabecera de la ventana podemos tener más espacio en la herramienta para tener una mejor visión de todo el código que estamos implementando. Para repasar tenemos 4 referencias, 4 instancias de la clase que puede levantar un evento. La clase manejador una referencia porque esta clase la va a manejar para todas estas referencias a través de este setHandler. Y ahora empieza el trabajo con la primera clase, ella puede tener su lógica. Evidentemente que se puede complicar esta lógica, queremos transmitir lo que es el concepto en esta sesión para entender bien el core de la programación orientada a objetos y después en otros cursos de la plataforma logaligroup.com puede encontrar casos reales de uso de esa paradigma de la programación orientada a objetos como es el ABAP RESTful, como es WebDynpro, como son los ALVs. Tenemos también en diferentes casos de los servicios web y así en adelante, donde solo para mencionar algunos tenemos pues casos con aplicaciones empresariales que están utilizando la programación orientada a objetos y además los eventos con entry node y después lo que hace esta instancia, esta clase va a cerrar la entrada llamando al método closeEntry. La podemos ver como el acceso a un edificio con diferentes entradas, puertas y queremos cerrar el acceso dependiendo de la hora. Y con esto pues ya cerramos este acceso y en la salida podemos utilizar lo que sería el bien conocido método write que se encarga de mostrar incluso una tabla interna que le podemos pasar, esta tabla interna de la clase del acceso
que se indicó como atributo estático, la podemos acceder o la debemos de acceder a través de esta referencia del nombre de la clase y no de la referencia de la instancia, aunque es posible porque la instancia tiene un acceso al estático. Y de esta forma podemos observar al activar y al ejecutar esta aplicación, por haberse dado solo el acceso de la entrada del edificio del norte, que tenemos en la salida, en la ejecución, tal como observamos, tenemos la puerta bloqueada porque el evento se levantó, se bloqueó el acceso y ya lo tenemos bloqueado. En cambio, si dejamos primero la consola sin ningún valor con clear, la limpiamos, y en cambio si seguimos para agregar otra entrada que iremos a bloquear, iremos a cerrar otra puerta, por ejemplo, a través de la referencia del sur, y esto lo podemos realizar a través del nombre correspondiente, que es South. La tenemos con este nombre, con South, y después seguimos y le cambiamos también en esta parte, South, y en cuanto activamos, y de nuevo en la salida queremos ver la ejecución, primero cambiando este nombre de aquí, para no llevar a ninguna confusión, es decir, la referencia establece su nombre para la puerta, sus detalles si fuera un caso de negocio real, y después con Ranas ABAP Application en la consola podemos observar que también el evento se levanta porque se demanda close entry, el evento se levanta, se trata el evento y el SOUT, el acceso por el área del edificio del sur también se ha cerrado. Dejamos la consola limpia y agregamos lo que sería la lógica para cerrar pues estas puertas o estos accesos para las demás entradas que tenemos del este y oeste. Esto lo podemos hacer con los nombres correspondientes para cada una de las referencias, que es East. Este mismo East la cambiamos en la parte inferior e indicamos también el nombre correcto para este acceso, East, y continuamos con oeste o el West para indicarle en el West también que tenemos pues el nombre correcto de la referencia, el nombre correcto de la llamada que realizamos y también para el acceso que hemos indicado para tener prácticamente el acceso cerrado a todo el edificio con las entradas porque la misma clase Access va a manejar todos estos eventos de las 4 clases del building del edificio. De nuevo queremos ejecutar en la consola para ver cómo cada uno de los eventos se está cerrando conforme a la lógica. ¿Qué ocurre si por ejemplo eliminamos el handler del edificio del este con esta entrada, aunque ejecutamos este código? Al tratar de ejecutar de nuevo y antes de ejecutarlo limpiamos la consola, observamos en la salida, tal como esperamos, que nadie va a tratar el evento, nadie va a bloquear la puerta del este, aunque llamamos al close entry, no tenemos la clase que tiene que manejar el evento porque no existe el set handler. Esta sería la pieza para tener la definición del evento con event o class event, el levantamiento del evento con raise event y también el set handler, porque sin este set handler nadie va a manejar el evento, aunque el evento se puede levantar o se puede ejecutar. Activamos de nuevo esta implementación y con la referencia manejadora para todas las instancias queremos decir lo siguiente. Es posible evitar el uso de establecer estos handlers para diferentes referencias en cuanto trabajamos con muchas referencias y en cambio podemos indicar la siguiente instrucción que sería set handler. Continuamos con el nombre de la referencia porque queremos acceder al método manejador, que sería el método que hemos definido, método de instancia, y a continuación le indicamos for all instances para indicar que establecemos este manejador para todas las instancias, sin tener en cuenta el número de las instancias, de las referencias que pueden levantar el evento, es decir, 1, 2, 3, 4, 5 o 6, si tenemos algún caso empresarial donde tenemos que cubrir todo este tratamiento de los eventos que puede ser levantado por diferentes referencias de la misma clase, podemos utilizar esta instrucción. Antes de ejecutar, comprobamos la consola, la limpiamos y de nuevo intentamos ejecutar esta lógica con Ranas ABAP Application en la consola y observamos que la ejecución es igual. Se tratan todos los eventos, no importa el nombre de la referencia o quién levanta el evento,
Esta instrucción está preparada para manejar prácticamente todos los eventos que se van a levantar de todas las instancias. Ahora queremos ir un poco más allá para complicar el ejemplo de la siguiente forma. Observamos en la interpretación de esta instrucción que no se necesita el nombre de la referencia, tampoco se necesita indicar o saber cuáles son las referencias que pueden levantar el evento. ¿Cómo sería posible desde el diseño de la clase que va a manejar el evento de forzar el tratamiento del evento para todas las referencias, aunque esta instrucción, por ejemplo, no se ejecuta o no se trata en la lógica de implementación donde se utiliza la clase, en este caso, la clase del acceso? Pon en pausa el vídeo 1 minuto, 2 minutos, piensa y después puedes continuar. Si ya queda claro cómo hay que realizar esta implementación, continuamos de la siguiente forma. Si se trata del diseñador de la clase o del método que tiene que manejar el evento, aquí mismo podemos realizar lo siguiente. Podemos indicar con métodos que tenemos el método constructor, este método que se va a manejar, constructor, en el momento en el que tenemos las instancias de la clase, y agregamos para el método constructor la implementación, y dentro de este método constructor es donde podemos indicar setHandler. Establecemos el manejador para el método que hemos definido directamente aquí con forAllInstances, del modo que cada vez que se instancia la clase, el manejador automáticamente ya está en escucha para todas las instancias. Y volvemos a este código, tal como observamos, se instancia la clase, no se utiliza el setHandler de ninguna forma aquí, porque ya se utilizó en el método constructor, porque el constructor no necesita saber ni siquiera cómo se llama la referencia. Con mi apuntamos a la misma referencia de aquí, y forAllInstance también nos ayuda porque tampoco necesitamos saber cuáles son los nombres de las referencias que pueden levantar el evento. Simplemente con este pequeño ajuste en la salida, en cuanto tenemos la consola limpia, podemos ejecutar y ver prácticamente el resultado esperado, que sería la ejecución y el tratamiento del evento para todas las referencias, sin importar el nombre de la referencia que va a manejar el evento. Todo esto con una sencilla implementación en el método constructor de instancia, donde utilizamos este pequeño detalle con un gran impacto a la hora de tener o ver el resultado en el código.